En este libro encontrarás 7 hábitos sorprendentemente sencillos. Es posible que los mismos no encabecen la lista si le fuéramos a preguntar a las mujeres sobre aquellos hábitos importantes para construir la fortaleza espiritual. Los hábitos elementales de leer la Biblia, orar, memorizar, asistir a la iglesia y tener comunión cristiana es muy probable que los encontremos, ya que son disciplinas vitales para una vida espiritual saludable. Casi no hace falta decir que usted se beneficiará si continuamente lleva a cabo estas conductas. Los hábitos que se presentan en este libro son igual de importantes. Los mismos no pretenden reemplazar las disciplinas de leer la Biblia y orar, sino acompañarlas y edificar sobre las mismas. Se trata de una lista que no es absoluta. Sin duda existen otros hábitos que podrían agregarse. Entonces, ¿por qué quizás se pregunte, escogí estos hábitos en particular? Porque específicamente contrarrestan los hábitos que socavaron la fuerza de un grupo de mujeres que el apóstol Pablo caracterizó como débiles. Estos hábitos habrían impedido que estas mujeres se volvieran débiles y las hubiese hecho espiritualmente fuertes. Los 7 hábitos para desarrollar la fortaleza sobre la que vamos a hablar en este libro no implican grandes cambios radicales que pueden suponer una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. No son tareas difíciles que necesitará sumar a su lista de quehaceres diarios. Algunos quizá requieran un mayor seguimiento, pero en su mayoría son solo pequeñas actitudes correctivas y maneras de pensar, las cuales no le consumirán mucha energía a fin de ponerlas en práctica. Son pequeñas cosas sencillas que puede hacer todo el tiempo. No obstante, las mujeres que hayan estas cosas de manera constante se volverán más fuertes. No será así para las mujeres que solo piensen en hacerlas o solo las hagan de vez en cuando. Pequeñas mujercillas débiles. Algunas mujeres en la iglesia de Éfeso eran débiles. Pablo les advirtió a Timoteo sobre las personas impías que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles. Segunda de Timoteo 3:6. No sé usted, pero si un pastor prominente me llamara débil públicamente, me sentiría insultada. Dada la connotación de la palabra griega que Pablo utilizó, las mujeres en la iglesia de Timoteo probablemente se hayan sentido de una misma manera. Permítame explicarle por qué. El término griego para mujer es el sustantivo femenino ginaikes, pero Pablo les llama a estas mujeres ginaikarion. Carión es un diminutivo, el cual se agrega al final de la palabra para indicar que se trata de una versión más pequeña o de un grado inferior que su raíz. Puede referirse a alguien o a algo que sea más pequeño en tamaño o calidad, más joven o más bonito. Los músicos saben que la palabra diminuendo significa que deben disminuir el volumen o la intensidad con la que están cantando o tocando. No tenemos muchos sufijos con valor diminutivo en español y los que sí tenemos por lo general solo hacen referencia al tamaño, sin las otras connotaciones, como el sufijo ito, en cerdito, librito, por ejemplo. Sin embargo, cuando otros idiomas como el griego, latín, francés y polaco aplican diminutivos, perdónenme. Sin embargo, muchos otros idiomas, como el griego, latín, francés y polaco, aplican diminutivos gramaticales a los sustantivos. El alemán, que fue mi lengua materna, es otro. Por lo general usa el sufijo diminutivo, chen. Brot es una palabra que quiere decir barra de pan. Brotchen es un panecillo. Katze significa gato. Katchen es un gatito. Punk significa punto y punkchen es un puntito. Usted entiende la idea. A veces los diminutivos tienen valor afectivo. Frecuentemente se utilizan cuando les hablamos a los niños. Pequeño Tim, para expresar un cariño e intimidad. Amorcito, gatito, osito o en los sobrenombres. Le llamamos Miguelito a Miguel.
No obstante, en otros contextos los diminutivos se utilizan para indicar que alguien o algo es débil o inmaduro. Por ejemplo, a uno de los últimos emperadores romanos de Occidente se le llamó Rómulo Augusto por el primer rey legendario de Roma, Rómulo, y su glorioso primer emperador, Augusto. Sin embargo, le agregaron el diminutivo despectivo Ulu a su nombre, llamándole Rómulo Augustulu, pequeño Augusto, con el objetivo de manifestar que era inferior a estos grandes líderes y ridiculizar la ineptitud del joven emperador. Augustulu no duró ni siquiera un año antes de ser depuesto. Cuando Pablo llamó a las mujeres de Éfeso Ginaicarión, no estaba utilizando el diminutivo de manera positiva. No estaba diciendo que lucían bellas en sus zapatos de moda. Tampoco estaba empleando un término afectivo. Todo lo contrario, sus dichos fueron similares a un insulto. Fue una ofensa. Pablo literalmente las estaba llamando mujercillas o pequeñas mujeres débiles. Y no se estaba refiriendo a su estatura. Ginaicarión contiene la idea de pequeñez, inmadurez e insuficiencia. Traducir esta palabra al español no es una tarea fácil. Diferentes versiones de la Biblia utilizan los términos débiles, la nueva versión internacional, vulnerable, la nueva traducción viviente, tontas, la traducción del lenguaje actual, y mujercillas, la versión Reina Valera del 77. Lo importante aquí, el concepto que quiero dejarle con toda esta explicación sobre los diminutivos, es que estas mujeres eran menos de lo que deberían haber sido. Eran versiones atrofiadas de la verdadera feminidad. Eran débiles en un sentido de inferioridad. No eran maduras ni ejemplos hermosos de cómo deberían ser las mujeres fuertes de Dios. Simplemente eran mujercillas débiles. Amigas fuertes. ¿Era Pablo machista, enemigo de las mujeres, una víctima de la ideología patriarcal de su época? Muchas mujeres modernas se ofenden ante el hecho de que Pablo les haya llamado a estas mujeres débiles. Si un pastor o bloguero fuera a usar esa etiqueta para las mujeres hoy, el universo de Twitter explotaría de ira. Lo acusarían de ser un malvado misógino sexista. Como mínimo se le vería como un grosero políticamente incorrecto, con una gran necesidad de algún tipo de capacitación en materia de género. Basándose en esta etiqueta peyorativa de Pablo, que Pablo les aplicó a las mujeres en Éfeso y algunas otras cosas que escribió acerca de las mujeres, muchos concluyen que era una persona machista que no consideraba a las mujeres como iguales. Sin embargo, no creo que esta conclusión esté justificada. Pablo tenía muchas amigas cercanas fuertes. Sus cartas mencionan a 12 mujeres por sus nombres, mujeres fuertes que trabajaban con él en el ministerio del Evangelio. Estaba Chloé, cuya familia le informó a Pablo sobre las rivalidades en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 1 y 11. Ninfas, la mujer que reunía en su casa a la iglesia de la Odisea, en Colosenses 4:15. Apia, anfitriona de la iglesia de Colosas, en Filemón, versículo 2. Lidia, una mujer emprendedora, adinerada, que estaba involucrada en la venta de telas púrpura, cuya casa se había convertido en la central de operaciones para el ministerio de Pablo y Silas en Filipos, que se menciona en Hechos 16, 14 y 40. Y estaba Febe, quien llevó y entregó la carta de Pablo a los romanos. Pablo describió a su fuerte compañera como diaconisa de la iglesia de Cencreas y patrocinadora. Ser patrocinadora o sponsor era un papel público influyente que las mujeres ricas tenían en el primer siglo del mundo grecorromano, como lo dicen en Romanos 16, 1 y 2. También estaban María, Trífena, Trifosa y Pérsida, mujeres fuertes a quienes Pablo reconoció por trabajar muy duro para propagar el Evangelio.
versículos 6 y 12. Y luego estaba Evodia y Síntique. Estas dos mujeres eran fuerzas tan poderosas que constantemente chocaban. Pablo las animó a arreglar sus asuntos y se pusieran de acuerdo. Filipenses 4, 2 y 3. Sin embargo, eclipsando a las tantas amigas fuertes de Pablo, encontramos a su amiga especial Priscila, la mitad femenina de la poderosa pareja ministerial conformada por Priscila y Aquila. Al igual que Pablo, Priscila y Aquila se dedicaban a la confección de tiendas de campaña. Conocieron por primera vez a Pablo en Corinto, donde lo invitaron a vivir con ellos y a trabajar juntos en su negocio de tiendas. Cuando estaban en Corinto, los tres amigos también trabajaron juntos para establecer una iglesia, Hechos 18:2,